vez Quevedo, insiste Alianza, va Quevedo, ahora sí levantó. Federico. ¡No! Federico, no. Federico estaba solo. Federico, ¿por qué? Solo. En los últimos 10 años, Alianza Lima ha tenido de todo en la delantera, desde goleadores que marcaron época hasta otros que es mejor olvidar. Hoy vamos a ordenar a todos en una tier list definitiva. Estas son las categorías: galáctico, obviamente, nivel top, decisivo, letal, histórico, bueno, cumplidor, importante, dejó buenos recuerdos, ni fu ni fa, no brilló, pero tampoco fue un desastre. Para eso se esperaba más, mucho más, y paquete, que es la peor definición que se le puede llegar a dar a un futbolista. Empecemos en orden cronológico, desde el 2015. ¿Y a quién tenemos aquí? A Mauro Gebyozian, un futbolista que llegó a Alianza Lima en la segunda mitad del 2013 hasta el 2015. En 82 partidos anotó 29 goles. Y si bien nunca ganó el campeonato peruano, podemos decir que fue importante en la Copa A del Inca en el 2014, donde en 13 partidos anotó 8 goles para los blanquiazules. Sus estadísticas realmente son buenas en la parte que le tocó jugar en el 2013, en el 2014, pero en el 2015 se cae. Por eso, para mí, Mauro Gebyozian debería de ir en buenos. Carlos Preciado, tal vez muchos no lo recuerdan, y es que más que por su nivel futbolístico, creo que es recordado por su celebración tan propia o tal vez que no se suele ver en nuestro país. El delantero colombiano disputó 40 partidos en el 2015 y tan solo anotó 8 goles. Y aunque su celebración era divertida, no lo salva de ir en nivel pa' eso. Bueno, Leonard Pajoy, qué delantero que fue Leonard Pajoy. Recuerdo que llegó a Alianza en el 2016 y también fue parte de la campaña de 2017. Pero antes de hablar de su paso por Alianza Lima, creo que merece que mencionemos lo que hizo en el 2015 con Unión Comercio. Uno de los mejores futbolistas del torneo, si es que no fue el mejor. Fue el goleador del año en el Perú con 25 goles y 13 asistencias. Repito, con Unión Comercio. Sin lugar a dudas, necesitaba dar el salto y Alianza Lima le daría la oportunidad en el 2016. Y realmente lo hizo bien. En ese año, en 41 partidos anotó 17 goles. Pero en el 2017, lo cierto es que una gran diferencia no marcaría. Tan solo anotó 6 goles en 36 partidos. Bueno, entonces Pajoy, en 2 temporadas, disputando 77 partidos, anotó 23 goles. Pero no deja de ser parte de un año en el que Alianza Lima volvió a ser campeón después de más de una década. Así que a mi entender, debería de ir en buenos. Lo mismo no puedo decir de Andy Pando, quien llegó en el 2016 del fútbol colombiano y también de tener muy buenas participaciones en la segunda división del fútbol peruano y de un año extraordinario en el 2012 con Garcilaso, pero la realidad es que en el 2016 jugó 35 partidos y tan solo anotó 7 goles. Aunque si bien las expectativas eran totalmente distintas, lo cierto es que fue siendo devorado por un muy buen nivel de Leonard Pajoy. Aunque también el Oso Pando no ocupaba plaza de extranjero. Así que para mí no es un paquete. Así que, bueno, creo que hemos llegado al primer nombre polémico de esta lista. Gabriel Leyes, el uruguayo, el futbolista rankeado para muchos como uno de los mayores paquetes del fútbol peruano. Y sí, porque llegó en la segunda mitad del 2017. Y se fue, y ni siquiera terminó el 2018, se fue a mitad de año, porque sus números eran insostenibles. De hecho, en tan solo su primer año, disputó 12 partidos y anotó solo 3 goles. Sí, a pesar de que Pajoy tuvo un año realmente irregular, terminó siendo más que Gabriel Leyes, que venía para hacer un apoyo ante el momento tan irregular del colombiano, pero estuvo muy lejos de serlo. De hecho, tan solo es recordado por esos 2 goles en la fecha final ante Comerciantes Unidos que le dieron el título nacional a Alianza Lima. Sí, la foto queda hermosa, pero si somos duros con las estadísticas, Gabriel Leyes es un terrible paquete, porque encima le dieron la oportunidad para seguir el año siguiente, en el 2018, claramente un error y totalmente condicionado a esos 2 goles en el partido final del año. Pero en el 2018, en 13 partidos, ni un solo gol pudo anotar. Para mí, es un terrible paquete. Y desde aquí, un saludo a Leyes, que sigue jugando en el fútbol peruano. Increíble. Aunque ¿saben qué también es increíble? Lo de Mauricio Afonso, el uruguayo, en el 2018 y la primera mitad del 2019. Lo que jugó Afonso.
El uruguayo era exactamente lo que necesitaba Pablo Bengoechea en su idea de juego. Un delantero letal, fuerte, alto, guerrero, con la capacidad para luchar las divididas con empuje y haciéndole honor a su nacionalidad uruguaya. En el juego aéreo, impecable este delantero que en el 2018, en 22 partidos, anotaría 10 goles y en el 2019, en los primeros 18 partidos del año, serían 9 sus goles. Así que hablamos de 19 goles en 40 partidos, casi un gol cada 2 partidos. Realmente el recuerdo que se tiene de Afonso es buenísimo, por eso debe de ir en buenos. Y para terminar el 2018, como no podía ser de otra forma, Jani Opósito, quien jugó en Alianza Lima en el 2018 tras un buen paso en Rosario Central, un equipo que creo que ya ni siquiera existe en el fútbol peruano, pero ahí lo dejo. En 30 partidos, 9 goles. Para ser peruano, no ocupar plaza de extranjero y no tener las expectativas tan altas, creo que los números de Opósito son realmente buenos, a comparación de otros delanteros a los cuales se les reventaba más cohetes y a la hora de la hora no hicieron mucho. Para mí, si bien no es un número extraordinario, no es para nada malo, va en ni fu ni fa. De hecho, no sé por qué no le renovaron un año más el contrato a este buen delantero, que por lo menos en el torneo local, en el fútbol peruano, es un delantero bastante fiable. Siempre tiene un muy buen promedio de gol. Y hablando de promedio de gol, ¿a quién me vengo a encontrar aquí? Adrián Ugarriza. Dios mío, es que Ugarriza en el 2019, en 19 partidos, ojo, 19 partidos, no anotó ni un solo gol. Uy, hablando de historia, miren con quién me vengo a encontrar, pero mejor hay que dejarlo y primero hablemos de Rocky Balboa, delantero que de hecho hoy en día se desempeña en Racing de Avellaneda y no le está yendo nada mal. Su carrera después de Alianza Lima realmente no es mala, pero aquí juzgamos lo que hizo el delantero con la camiseta blanquiazul. Y las estadísticas no son las mejores. Llegó a mediados del 2019, en la segunda mitad del año, y jugó algunos partidos del 2020, pero se tuvo que ir por la pandemia. En términos generales, el popular Rocky Balboa disputó 26 partidos y tan solo anotó 5 goles. Y yo recuerdo que el uruguayo de cara al arco rival no era muy bueno, fallaba en la definición, pero ojo, de que era luchador, empeñoso y que lo dejaba todo en el campo, de eso no hay duda, le hacía honor al apodo. Pero repito una vez más, acá se juzga lo que se hace con la camiseta blanquiazul, y quizás más de uno pueda estar en desacuerdo con esta decisión, pero Rocky Balboa, para mí, es para preguntarme en su estadía en Alianza Lima, ¿pa' eso? Vamos, es delantero extranjero y solo anotó 5 goles. Y está bien, no puedo ocultar el sol con un dedo. Llegó el momento de hablar de él. Llegó el momento de hablar de todo punto de vista y bueno, obviamente el gol es lo más importante. Balón para Balboa, a buscar la Balboa, también Federico. ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico no! ¡Federico! ¡Sí, tú! ¡Estaba solo! ¡Lo hace solo! Paciño, anda a irse al azar que la mete. ¡Mierda! Dios. Sé que más de uno quisiera ponerlo en paquete, pero seamos fríos, analicemos todo lo que ha pasado con este nombre. Y es que Federico Rodríguez, al igual que Rocky, llegó a mitad del 2019 y jugó unos partidos del 2020 y se retiró por la pandemia. Y en términos generales, el uruguayo en 24 partidos anotó 9 goles. Sí, anotó más goles en menos partidos que su compatriota Balboa. Y es que de cara al arco rival, aunque sonara chistoso, Federico malo no era. De hecho, hacía buenas diagonales, se perfilaba bien al arco rival. Pero sí, es juzgado por aquella fatídica tarde en Matute, en esa final ante Binacional. Y es entendible porque, si bien todo lo que hizo antes importó y ayudó para que Alianza haya llegado allí, en el momento más importante, donde gana el que tiene la mentalidad más fuerte, en ese momento Federico Rodríguez tuvo la oportunidad para ser héroe, para ser recordado por muchos años, por anotar 1 o 2 goles para Alianza Lima en esa final. Y por eso, a pesar de que lo dudo, Federico Rodríguez para mí, solo me queda decir, ¿pa' eso? Dios mío, lo que hubiera sido. Pero, ¿quién es este sujeto, Dios mío?
verlo, a ver. Si baila adelante, es atrevido. Ahí está. Cristian Zúñiga. Ahí está. Tilín Zúñiga, Cristian Tilín Zúñiga, el delantero colombiano que es honestamente de lo peor que han visto mis ojos. ¿Qué puedo decir de Tilín Zúñiga? Vino de ser el goleador, si no me equivoco, del fútbol panameño. Es que Tilín no tenía por qué dar un salto tan grande. Se suponía que tenía que ir de equipos de media tabla para abajo tal vez, pero dar ese salto de la Liga Panameña a Alianza Lima es un salto que le quedó demasiado grande y que de hecho nunca se recuperaría. Es recordado por bailes, es recordado por fallas, es recordado por resbalones de cara al arco rival. Lo de Tilín Zúñiga fue tan malo que en ese 2019 ni siquiera acabó el año, tan solo disputó 13 partidos, no anotaría ni un solo gol y lo volverían a empaquetar a Panamá. La verdad es que no sé si Tilín Zúñiga debería estar al mismo nivel que Leyes. Ay, lo siento, pero yo tengo que hacer esto. Siento que el nivel de Tilín es único, es incomprendido, está lejos de todo. El Pato Rubio, un delantero chileno que de hecho a mi entender es bastante bueno por sus números en Chile, pero una vez más aquí se habla de lo que hizo en Alianza Lima. Y la verdad es que en ese año tan desastroso disputó 20 partidos y anotó 7 goles. Sí, una cifra bastante baja para ser un delantero extranjero, pero jugó en un Alianza Lima que es el peor que he visto en mi vida. Y bueno, la verdad es que hacer 7 goles, creería, en ese equipo era bastante meritorio. Fue el goleador, de hecho, sin lugar a dudas, en Alianza Lima, y en un momento, si no eran los goles de Rubio, nadie más iba a anotar. Por eso es que para mí no es un desastre, porque es de lo poco que jaló para Alianza Lima ese año, de los pocos que intentó que el Club de la Victoria se quede en primera división. Y aunque no lo logró, siento que las ganas estuvieron allí siempre. Lo cierto es que no lo puedo poner ni siquiera en ni fu ni fa, porque fue parte de una de las manchas más grandes en la historia de Alianza Lima. Tiene que ir en Paeso, aunque suena difícil decirlo porque sí hizo todo lo que pudo el chileno. O casi todo lo que pudo. Pero Beto da Cyborg, o mejor dicho, Beto da Silva, él sí estuvo muy lejos de hacer todo lo que pudo. Sí, yo sé que en ese 2020 el chico se lesionó mucho. Bueno, siempre se lesiona mucho, casi siempre. Y aunque da Silva tiene un currículum bastante simpático para ser un futbolista peruano, basta con entrar a ver en detalle cómo le fue en cada uno de sus clubes para darte cuenta que su carrera es bastante particular y creería que se merece incluso hacerle un documental. Lo cierto es que Beto en 11 partidos no anotó siquiera un gol en el 2020. Esto es un desastre, mi hermano, por donde lo veas. Yo recuerdo en esa época que preferían que ingrese este defensa venezolano, ¿cómo se llamaba? Quijada, Ruber Quijada. Preferían que ese defensa venezolano, que también no le fue nada bien en nuestro fútbol, ingrese como centro delantero, a pesar de ser defensa central, antes que el propio Beto da Silva. Dios mío, sé que puse la categoría Tilín para él porque es un personaje único en nuestro fútbol, pero da Silva, muy separado que Tilín Zúñiga, no está. Estuvo en una de las peores etapas del club y tiene que ir a su lado. Y ya, creo que con eso acabamos el 2020. Eso quiere decir que llegamos a una de las mejores épocas de Alianza Lima en la década. O de hecho, la mejor, el bicampeonato de Alianza Lima, 2021 y 2022. Y hay que empezar con nombres tal vez de bajo perfil. Por ejemplo, el de González Cela, un futbolista que, bueno, jugó solo en el 2021 porque disputó 9 partidos y no anotó ni siquiera un solo gol. Nunca demostró nada, nunca rindió en Alianza Lima, le quedó bastante grande la camiseta. Paquete. Y, ¿quién es él? Ah, él es Gonzalo Sánchez. Ahí está, Gonzalo Sánchez, que, si no me equivoco, no anotó ni un gol. Ni un gol con Alianza Lima. Gonzalo Sánchez, que fue formado, creo, en el cuadro blanquiazul, ascendió de divisiones menores, pero ni un solo gol pudo anotar para Alianza Lima. Un delantero que llegó a jugar en el Emmen de Países Bajos, en esa época donde el equipo Emmen, donde jugó Peña, donde jugó Araujo, fichaba futbolistas peruanos a cantidad. Como les fue bien con esos dos, pensaron que les iba a ir bien con los demás, pero ¿cómo Gonzalo Sánchez llegó a jugar en el Emmen si ni un gol hizo en el fútbol peruano? Otro gran agente, la verdad incomprensible. Creo que lo vi jugar en Chancas el año pasado como carrilero izquierdo, imagínate, ¿no?
formado como 9 y jugar como carrilero izquierdo porque no, ni un gol ha podido hacer. Me la jugaría que no ha hecho ni un solo gol en la primera división del fútbol peruano. Tiene que ir en paquete, ¿no? Y lo coloco aquí y aprovecho para mencionar que futbolistas como Goicoechea o Guzmán, ¿no? Este chico, no están tenidos en cuenta. O Piñao, ¿no? Piñao no son tenidos en cuenta porque creo que no sumaron la cantidad de minutos suficientes para ser juzgados, por así decirlo. Pero Gonzalo Sánchez sí jugó una cierta cantidad de minutos y no demostró nada. Uy, y hablando de demostraciones, tenemos, creería yo, la mayor demostración de superación y de romper con las expectativas, porque el zorrito Wilmer Aguirre para mí tuvo un paso realmente bueno en esta década. Ojo, estoy contando solo esta década. Aguirre firmó para jugar en Alianza Lima cuando se suponía y el cuadro blanquiazul iba a jugar la segunda división. Entonces yo en lo personal creí que Aguirre se iría o no sería parte del plantel por un tema de edad, por un tema de estado físico. Pero realmente Aguirre superó mis expectativas y creo que no fui el único, marcando goles incluso, bueno, marcando un gol si no me equivoco en la Copa Libertadores ante Colo-Colo. El zorrito en total disputaría 48 partidos y anotaría 10 goles, destacando sobre todo en el 2021, 18 partidos, 6 goles. En ese 2021 fue un revulsivo para Alianza Lima, y cuando lo veía anotar goles no lo podía creer. Y si bien en el 2022 bajó su promedio goleador porque en 30 partidos anotó 4 goles, no dejaba de ser bastante para lo que yo esperaba. La camiseta de Alianza, a comparación de otros futbolistas con mayor cartel, más jóvenes, supuestamente en mejor estado físico, y viniendo a ocupar plaza de extranjero, a ellos sí les pesó la camiseta de Alianza Lima. Y bueno, podemos decir que estuvo en los 2 años del bicampeonato. Realmente un paso muy bueno del Zorrito Aguirre por Alianza Lima. Y bueno, de este nombre no tengo mucho de qué hablar, ¿no? Es galáctico. Hernán Barcos lo que ha hecho Hernán Barcos con Alianza Lima es algo también sobresaliente. Al igual que el Zorrito Aguirre, rompió cualquier tipo de expectativas, por lo menos las mías, porque recordemos que Hernán Barcos venía, si no me equivoco, de Bangladesh o de la tercera división del fútbol italiano o de jugar en ambas. Realmente yo ya lo consideraba un futbolista semi-retirado, Hernán Barcos, jugando en ligas bastante exóticas. Y bueno, al comienzo su fichaje no se veía tan mal, iba a jugar segunda división con Alianza Lima en el 2021, pero recordemos que el cuadro blanquiazul, como dije antes, jugó primera división y de hecho fue campeón. Y Hernán Barcos fue la máxima figura de Alianza Lima. Sí, un futbolista que venía para ser el goleador quizás de la segunda división del fútbol peruano, fue el goleador de la primera división del fútbol peruano. Y no solo fue el goleador, fue campeón nacional y a mi entender también fue el mejor futbolista de esa temporada. Es realmente un delantero que si tú lo ves jugar en el Perú, no parece para nada que tuviese la edad que tiene. Hernán Barcos, en sus 4 temporadas en el fútbol peruano, siempre ha marcado a doble dígito. Es impresionante. Y si no me equivoco, es el goleador extranjero histórico de Alianza Lima. Sin lugar a dudas, ya quedó en la historia del club íntimo y por hechos que realmente lo pueden llenar de orgullo. Y miren a quién tenemos aquí, a Jefferson Agustín Farfán, Guadalupe, la popular Foquita. Hay que hablar de lo que fueron ese 2021 y ese 2022. Sí, yo sé que Farfán venía de lesiones y se notó porque en el 2021 tan solo disputó 14 partidos y ojo con esos 14 partidos, ¿no? Porque la gran mayoría fueron entrando en el segundo tiempo. Pero recuerdo que más de un partido Jefferson Farfán lo salvó. Salvó los 3 puntos para Alianza Lima. Si no me equivoco, incluso anotando un gol de tiro libre ante Binacional, quizás la memoria me falla, pero como revulsivo en el 2021, Farfán fue importantísimo para ese título. En 14 partidos, como les digo, anotó 4 goles. En el 2022, en 3 partidos, no anota ni un gol. Y sí, jugó 3 partidos porque físicamente ya no daba el hombre, ya. Y si no me equivoco, en el 2022, sí, acá están los datos. En el 2022 disputó 3 partidos, pero en sí solo jugó 14 minutos en el año, jugando incluso en el Clásico. Y lo recuerdo ahí, no solo físicamente ya acabado para el fútbol, ojo, para el fútbol. No solo se le vio así, sino que también con ciertos kilitos de más, lo cual fue una vergüenza. Y es una vergüenza porque hay que tener en cuenta todo lo que ganaba Jefferson Farfán. Se hablan de cifras escandalosas. No sé si es oficial en este video lo colocaré en edición.
Lo de Jefferson Farfán es 4 goles en 17 partidos. No me sabe ponerlo como paquete, porque es Farfán, pero sí lo pondré en Paeso. Paeso desembolsó tanto Alianza Lima. Ya esta lista se va acabando, quedan pocos nombres. Y aquí tenemos al popular cantante colombiano Pablo Sabaj, un futbolista que, bueno, ¿qué puedo decir? Creo que ya hablé en alguna oportunidad de Sabaj. Jugó en el 2023 y en el 2024 por Alianza Lima, y en 43 partidos anotó 14 goles. Sí, 43 partidos suena realmente a poco para haber jugado 2 años en Alianza Lima, y realmente lo es. En el 2023 jugó el Apertura y fue considerado el mejor futbolista a pesar de que no jugó todos los compromisos. Disputó en el año 27 partidos y anotó 10 goles, siendo clave en ese triunfo histórico. Podríamos decirle que rompió una mala racha que llevaba Alianza Lima de bastantes años y de bastantes partidos sin poder ganar un partido en la Copa Libertadores. Allí Sabaj tuvo una definición impresionante y fue fundamental para ganar el Apertura en el 2023, anotándole un gol en el Estadio Monumental al clásico rival. Pero para el Clausura se rompió feo y creo que, si no me equivoco, recién volvió a aparecer en las finales contra Universitario. Y el recuerdo de ese año en general no es muy bueno. De todas formas, se tuvo en cuenta que cuando jugó, Sabaj marcó la diferencia. Pero ya en el 2024, Pablo Sabaj tan solo jugó 16 partidos con Alianza Lima y anotó 4 goles. ¿Qué pasó con Sabaj? El delantero colombiano prácticamente se perdió todo el torneo Apertura del año pasado, porque se lesionó jugando para Siria. ¿Y qué puedo decir? Termina siendo una inversión horrible, porque cuando volvió tampoco es que marcó tanto la diferencia, demoró bastante y no pudo salvar a Alianza Lima en ningún momento del año, a comparación del 2023, donde pudo llegar a ser importante. En pocas palabras, Pablo Sabaj tenía todas las condiciones futbolísticas para marcar una etapa, creo yo, en el fútbol peruano. Sí, porque era un delantero que no era lento, de cara al arco era bueno, técnicamente no era malo, pero las lesiones y, por qué no decirlo, tal vez estar centrado en otros aspectos de su vida, le terminaron pasando factura. Ni fu ni fa, ni fu ni fa. Y Matías Zúcar, que si no me equivoco llegó a mitad del 2024, supuestamente rindiendo bien en Manucci, aunque creo que solo anotó 5 goles en Manucci en esa primera etapa. Pero bueno, para jugar en Manucci, que terminaría descendiendo ese año, tal vez sí era bastante. El punto es que Zúcar no ha anotado ni un solo gol en Alianza Lima. De hecho, ahora que grabo este audio y que edito este video, sigue sin anotar un miserable gol en Alianza Lima. Para ser honestos, ni siquiera le da el nivel para ser el tercer o cuarto delantero del cuadro blanquiazul. Es realmente decepcionante, porque incluso decían algunos que este era el Zúcar bueno. Y no sé si eso es tan así, ¿no? Para mí Zúcar tiene que ir como paquete, porque creo que encima pagaron por su fichaje, le pagaron a Manu. Dios mío. Ay, Ariel De Santis, qué desastre De Santis. Tiene que ir en Tilín, tiene que ir al lado de Tilín, es inobjetable, ¿no? ¿Quién podría defender a Yeriel De Santis, que llegó a mediados del 2024, a comienzos de año mejor dicho, para intentar suplir la baja de Sabaj? De Santis en 12 partidos no anotó ni un gol, es más lo que se falló. De hecho, lo que se falló, lo lento que corría, las ganas inexistentes que le ponía a cada partido eran bastante decepcionantes, porque era su oportunidad de Santis para marcar una diferencia, para dejar de ser un futbolista que parecía y estaba destinado a jugar en equipos de reserva. Me parece que en su último partido se va expulsado. Tan malo fue que ni siquiera llegó al año, a mitad de año nomás se fue. Y bueno, cerremos con Paolo Guerrero, que como repito, hablamos de lo que se hace en esta década. Y la verdad es que los números de Paolo, desde que llegó a mitad del 2024, son buenos. Si bien se fue de Lavallejo con bastantes polémicas, en el 2024 y en lo que va del 2025, lo que ha hecho es bastante bueno. No es extraordinario aún, porque le falta sumar más partidos, le falta anotar más goles para estar al nivel de Hernán Barcos, porque sí, yo aquí tengo en cuenta lo que el futbolista hace con su camiseta blanquiazul, con lo que ha hecho con Alianza Lima. Tal vez lo he repetido mucho en este video, pero lo que Paolo Guerrero haya hecho con el Bayern Múnich, con el Hamburgo, con Flamengo, con Corinthians, con Inter, con la selección peruana de fútbol, en esta tier list, poco y nada importa. Solo importa lo que ha hecho con Alianza Lima. Y bueno, por el momento lo que ha hecho con el cuadro blanquiazul es bueno. Tiene que ir ahí. Creo que ya anotó más goles que su compadre. Y bueno, así queda la tier list. ¿Qué les parece? ¿Cuántos errores tuve? ¿Cuántos aciertos? ¿Crees que en serio lo hice muy mal? ¿Lo hice muy bien? ¿Dónde pondrías a cada futbolista?
Te leo en los comentarios.